Hola, hermanos. Seguimos en la brecha. Seguimos preguntándonos por dónde debemos de ir en esta vida que nos ha tocado vivir, en esta situación concreta muy delicada, como es la crisis que estamos viviendo. Estamos en el tiempo 11, seguimos en lo mismo, del ciclo C, del año 2016, el 16 de junio, y es jueves. La referencia la vamos a coger de Mateo 6, 7, 15. Y la pregunta es algo importante en la vida del cristiano. ¿Cómo es mi oración? ¿Aspiro a algo más? Puede ser importante. Vamos a escuchar primero lo que nos dice Jesús, cómo él entiende la oración. Dijo a Jesús a sus discípulos: cuando recéis, no uséis muchas palabras, como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes que se lo pidáis. Vosotros rezad así: Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonáis a los demás sus culpas, también vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros. Pero ni nos perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas. Pues bien, ahí está el mensaje, la oración por excelencia del cristiano, el Padre Nuestro. Jesús parece posicionarse a favor de una oración silenciosa frente a los rezos interminables, según el hecho de usar muchas palabras en la oración. Es propio de paganos, es decir, de personas que no tienen experiencia de Dios, frente a ese exceso de palabras que les dice que no utilicen a los discípulos, y les muestra lo que tiene que hacer. El Padre Nuestro, que de ella pertenece realmente al Jesús histórico que conocemos. No parece una respuesta exacta. Marcos no trae el texto, y en los demás, Mateo, Lucas 11, 1, 40, se aprecian algunas diferencias. Pero esto no deja de ser, al menos, sorprendente
que a pesar de estas advertencias de Jesús, y vamos a ver nuestra oración cómo está y cómo lo ha hecho y la hace la Iglesia, en la Iglesia se haya potenciado la llamada vocal, oración vocal, hasta el extremo de no es fácil de entender ni de vivir, incluso en las comunidades religiosas que han hecho de la oración un eje fundamental de su existencia. Por eso no es difícil encontrar grupos cuya oración es una constante lectura y proclamación de salmos, recitaciones de oraciones de diverso tipo y dirigidas a diferentes santos. Jesús les dice: no uséis muchas palabras. La recomendación de Jesús no ha perdido nada de actualidad y uno se ve llevado a preguntarse: ¿a qué es debido la tendencia que habitualmente de preferir los rezos al silencio contemplativo? Es probable que la respuesta vaya en una doble dirección. Veamos. Por un lado, quizá se esconda ahí un miedo al propio mundo interior, que se asoma siempre que hacemos silencio. Cuando uno se recoge, no reza, no mueve los labios, sino que antes se recoge y ver lo que es el ser mismo, ahí surgen muchos miedos porque hay muchos compromisos. Por otro lado, el afán de la mente por situarse como protagonistas y llevar el control de todo. Este diagnóstico parece correcto y la prueba está en que la oración vocal da respuesta a ambas necesidades. En ella no hace falta conectar con el mundo interior, que sigue oculto mientras nos quedamos en las ideas, en las palabras, en la mente, que experimenta esa mente satisfacción por todo lo que ella hace, hasta terminar incluso con la sensación de que ha cumplido con Dios. Cumplo y a la vez miento. La pena es, como decía Jesús, por ese modo nos perdemos lo mejor. Nos quedamos con la cáscara y olvidamos el fruto. Antes o después terminamos aburridos, atrapados en la rutina y no muy transformados. Por eso maticemos. Lo primero que dice Jesús aquí es que los cristianos, cuando nos ponemos a rezar, lo mejor que podemos hacer es no usar, hemos dicho antes, muchas palabras, pensando que cuanto más hablemos, más nos van a escuchar el Señor.
Dios no se fija en las palabras, sino en la sinceridad y limpieza de corazón. Y esto creo que lo hemos olvidado. La pena es que, con frecuencia, los cristianos damos la impresión de que no hemos aprendido esta enseñanza de Jesús. Los muchos rosarios, los muchos salmos, las muchas jaculatorias, todo eso no parece estar muy de acuerdo con lo que aquí manda Jesús. ¿Qué es lo que manda Jesús? ¿Qué es en lo que Él insiste más? Cuando enseña el Padre Nuestro, está hablando del perdón de las culpas y de las ofensas que los demás nos hacemos unos a otros. Eso es una de las cosas más duras, al menos para algunas personas, pero es importante saber que Dios no perdona en la medida y solo en la medida que nosotros perdonamos a los demás. ¿Qué nos separa? Los odios y los resentimientos. Son de las cosas más que dañan y hacen a los individuos y a la sociedad. A los individuos por las divisiones y enfrentamientos que el odio crea a la sociedad, porque un país en que pervive odios no perdonados es un país roto. La unidad de un país, de una familia, de un matrimonio, no depende de las leyes, sino de la capacidad de cada cual tiene para saber perdonar y transformar el ego en el tú, en el nosotros, en lo que somos cada uno. Esto lo tenemos que recordar. Pasemos más. Algunos se preguntan, ¿para qué pedir algo a Dios? Oí peticiones, superficialidad, intereses. Hemos olvidado la súplica y la grandeza. Su sentido profundo es ver quién somos en la integridad interior. Algunos dicen todavía, suplicar a Dios es rebajarme a pedir nada lo que el hombre es responsable en su historia y tiene que resolver él mismo. Y tiene que aprender a arriesgarse en su propia verdad. Incluso nos atrevemos a decir que en vez de cambiarnos nosotros, lo que tiene que cambiar es Dios. Dios no cambia. Somos nosotros los que hemos olvidado a ese Dios, que es un Dios de amor. La súplica es Dios a nuestro lado, no lejos. Está siempre liberándonos.
Dios no lo puede todo. Algunos han pensado, Dios todopoderoso, lo puede todo. No. Somos libres. No se puede contradecir. Nos ha dado la libertad de elegir una cosa, el bien o el mal. Él no anula nuestras decisiones. Por eso no es Dios quien tiene que cambiar. Somos nosotros. San Agustín decía, Dios escucha tu llamada si le buscas a Él. No te escucha si a través de Él busca otra cosa. Pero es verdad que antes que nos hundamos en las dificultades, hoy concretamente, en la sociedad que vivimos, tiempos de crisis, el relato de Jesús, no este que acabamos de ver, pero sí tiene referencia, es el relato de la tempestad del lago de Tiberíades, de Galilea. Detalles. Están solos, sin tierra firme. El mar está inseguro. Nosotros muchas veces no tenemos la certeza de la religión. Todo está oscuro. Hay momentos. La religión terminar era postcristiana, era un sueño irreal, un mito, un ingenio. Pero ¿qué hace Pedro ante toda la dificultad que se le presenta cuando está en la mar? Cuando se presenta Jesús, dice, no os alarméis, no soy un fantasma. Y Pedro, que quiere cerciorarse de ello, quiere ir a ti por las aguas. Y va por las aguas que están moviéndose por la inseguridad en la debilidad de la fe. Va por las aguas, no va por tierra firme, por ponerse medio ante esa inseguridad también. Pedro, a mitad del camino, pierde la fe, se hunde, y entonces, porque piensa que está pisando el mal, el miedo, la desesperanza. ¿Y cuál es la reacción? Porque ha pensado que Jesús es un fantasma. ¿Qué hace Jesús? ¡Ánimo! Soy yo, no temáis, no tengáis miedo. El grito de Pedro, Señor, sálvame, es realista. Es la respuesta que Jesús le da. Hombre de poca fe, ¿por qué dudáis? ¿Por qué dudas, Pedro? Si te he dicho que vengas a mí. Tenemos que caminar, hermanos, sobre las aguas. Surge la pregunta, ¿a quién escuchar hoy? A tantas voces que nos rodean. ¿A quién escuchar?
¿A quién creer? ¿Qué es creer? Creer es, pienso yo, apoyar nuestra existencia en Dios y no en nuestras propias razones, argumentos, definiciones. Es vivir sostenidos no por nuestra seguridad, sino por nuestra confianza en Él. De aquí viene, y en la última, aprender a creer desde la duda. Es caminar sobre agua, inseguridad, pero con la posibilidad de encontrar siempre una mano que nos salva cuando nos encontramos que nos estamos hundiendo. No estamos todavía hundidos. Las dudas del creyente son que la fe no es algo seguro, que yo he cogido y ya está, sino que es un don que hemos de acoger y cuidar con fidelidad. Es una actitud personal con Dios y la palabra clave es apoyarse, asentarse, poner la confianza en alguien más sólido que cada uno de nosotros. Veamos la historia. Grandes creyentes, Pablo decía: yo soy de quien me he fiado, de Jesús. Las dudas es una ocasión propicia para purificar más nuestra fe, no para desalentarnos. Hoy la pregunta nuclear es si creemos realmente en Dios o simplemente seguimos creyendo en aquellos que nos han hablado de Él, del que éramos como niños. ¿Hemos madurado o estamos todavía ahí siendo niños? No hemos olvidado de que somos inmaculados. El pecado no nos deja, no nos aleja, mejor dicho, de Dios, de lo que somos. Y la Iglesia lo que más ha proclamado, y por desgracia, ha sido el pecado. Y no nos ha dicho lo que somos. Lo grande que Dios ha hecho en nosotros. Y es ser imagen suya. Semejantes a Él. Sentido profundo del ser que necesita la ayuda de algo que está por encima de ese ser. Algo que no es tangible, algo que no es objeto, lo cual yo no puedo coger. Hemos dicho que la fe es un don, pero ese don hay que reconocerlo, hay que verlo, hay que saber dónde está y recuperarlo. Y cuando uno recupera ese don, nadie, lo hemos dicho ya, puede romper esa estructura. Ni el pecado, ni nadie. Por eso muchas veces parece como si Dios no hubiera creado en pecado. Y Dios no nos ha creado en pecado. Dios los puso en el paraíso para que fueran felices. Es el hombre lo que ha elegido, lo que es el pecado. Porque quería ser Dios.
no semejante a Él. De ahí entonces está la educación. Por eso la Iglesia, en cierta manera, pues potenció mucho más el pecado original, de que olvidó, creo yo, en cierta manera, de que éramos semejantes a Dios y que no habíamos nacido en pecado, que somos inmaculados, que somos plenitud. Y así tenemos que vivir. Recobrar esa dimensión. Cuando recobramos esa dimensión, donde mejor lo vemos es en el silencio, en la contemplación. Recogernos, olvidarnos, que la mente se vaya a hacer puñetas, porque es la que rompe todo, aunque la necesitemos, el razonamiento para poder dialogar, para poder pensar. Pero llega un momento que si la dejamos aparte, viene algo que no podemos coger con los sentidos, no podemos objetivizar, quiere decir. Y entonces es la respuesta que Dios nos da. Tú eres lo que eres, lo que yo te he formado y para lo que te he formado. Para que seas feliz aquí en la tierra. Y después esa felicidad sea total en la presencia mía, a que vengas y participes de mi eternidad. Ese es el sentido profundo. Dios es un Dios bondadoso, Dios no rechaza a nadie, aunque hayamos sido más pecadores que nadie. Eso es lo malo que hemos tenido en nuestra vida, que hemos estado ahí 40, 60, 80 años en todo ese jaleo del trastorno que la mente nos ha llevado a preferir más el yo que el tú, y hemos olvidado lo que es la felicidad, que es la entrega, la donación, la generosidad, en fin, todo lo que es el reino de Dios aquí en la tierra, como hemos visto antes. Y cuando damos ese giro, entonces nuestra oración es efectiva. No da muchas palabras. Sabe Dios lo que cada uno necesitamos. ¿Cómo que no lo va a saber? Si es nuestro Padre y mora en cada uno de nosotros. Ya lo dijo Jesús. Nosotros vendremos a vosotros y moraremos en vosotros. No tengáis miedo, aunque haya tempestad, porque mirad, el mar puede estar muy agitado, con muchas travesuras, con muchas tormentas, con muchas olas de 14 y 30 metros. Pero la base, es decir, la tierra debajo del mar, sigue tranquila. Ese es el ser. Ese es el existir de cada uno. Es verdad que tendremos toda esa movida del mar. Dificultades, luchas, enfermedades, en fin. Todo lo que la existencia muchas veces nos buscamos, la tendremos. Pero lo esencial, lo que no se mueve nunca, es ese fondo. Ese ser que es la tierra en plenitud que llevamos todos dentro. Mirar nuestro interior. Para eso hace falta no menear mucho los labios, no rezar tanto. Yo no digo que no se rece, por supuesto. Hay gente que no puede hacerlo, no han sabido otra cosa, no pasa nada. Es interesante que se diga y que volvamos a la auténtica oración que Dios quiere, el Padre nuestro, perdonar nuestros pecados unos a otros y seremos más felices.
Proclamar, nos dice el Evangelio, el reino de Dios y su justicia. Pedir el Padre nuestro, que es el pan de cada día, el alimento incluso, claro, humano, material, con el trabajo, con la dignidad de cada uno de nuestra vocación, pero sabiendo que a pesar de todo el destrazabre de las aguas del mar, nosotros estamos en la profundidad y estamos seguros. Y nadie nos moverá. Nadie moverá ni podrá hacer lo que Dios ha hecho ya en cada uno de nosotros. Pues bien, la situación está en descubrir. Nuestra oración debe ser eso. Contemplación, que quiere decir silencio del cuerpo y del espíritu, y aumentar ese espíritu, contemplando lo que Dios es, lo que somos nosotros, lo que Dios ha querido y está en nosotros, y entonces emerger a la felicidad, es decir, a la satisfacción, a la alegría, a la alabanza de que Dios es alabado y querido por todos, porque Él es nuestro Creador. Esa es la satisfacción, la contemplación, la que nos da felicidad. Pues usémosla y seamos reflexivos ante todo y críticos ante todo lo que nos dice el mundo. El mundo ya no nos dice que la oración sea y que sirva para algo. Es la fuerza del hombre, el pensamiento, la reflexión y tal. Pues mira dónde nos ha llevado y dónde nos está llevando. La mente, ya decía Santa Teresa, la cabeza, el pensamiento, es la loca de la casa. Quitamos esa mente y entrará lo que no se puede coger, lo que no se puede materializar, que es el ser de Dios, la felicidad total, aquí en la tierra con dificultades. Pensar que yo he vencido al mundo. Esas son las palabras de Jesús y esas son las que van transformando a aquellos que quieren escuchar. Ateos, no ateos, creyentes, no creyentes, todos aquellos que tienen necesidad y van buscando algo, ofrezcámosle el Evangelio. Porque ese Evangelio que escuchamos en grupo, sencillo, en las casas tal vez, puede contagiar y llamarnos a la conversión. Cambiar la mente, la casa loca, y el corazón, los sentimientos, el amor, en definitiva, la entrega, la donación a los demás. Bueno, hermanos, nos veremos en la siguiente sesión, en que a lo mejor es repetir lo mismo, no lo sé. No, siempre toca otras dimensiones, pero sin perder el norte. Volvamos a las raíces de donde salimos. Hasta ahora y hasta siempre.